Mi esposa me fue infiel, mi familia me dio la espalda, y cuando ellos necesitaron ayuda, les dije que no. Nunca pensé que acabaría escribiendo algo así en Reddit, pero ya no sé si necesito desahogarme o buscar perspectivas que mi círculo cercano jamás me dará. Soy hombre, 32 años, casado con Laura, 30, y padre de una niña de 5 años llamada Sofía. Vengo de una familia complicada, padres controladores, hermanos egoístas, y una dinámica en la que, desde que tengo memoria, yo era el responsable que debía arreglar todo mientras ellos miraban de lejos. Durante mucho tiempo aguanté, me convencí de que era normal que mi familia esperara que yo resolviera problemas sin que nadie se molestara en tenderme una mano. Cuando nació mi hija, pensé que eso cambiaría, que se volverían más unidos, que finalmente valorarían lo que yo hacía. Pero me equivoqué. El verdadero punto de quiebre vino con Laura. Nunca fuimos una pareja perfecta, pero la consideraba mi compañera, alguien que estaba a mi lado contra viento y marea. Eso, hasta que un día encontré mensajes en su celular. No eran simples conversaciones, eran claramente coqueteos con un compañero de su trabajo, un tal Marcos. Las palabras que leí me atravesaron como cuchillos, emojis de corazones, promesas de escaparse aunque fuera solo una tarde, y hasta un ojalá fueras tú el papá de Sophie, porque seríamos una familia feliz. Sentí que el mundo se me caía encima. Llevábamos 8 años juntos y jamás me imaginé que Laura llegaría tan lejos. No quise explotar delante de Sofía, así que guardé todo en silencio esa noche. Me encerré en el baño, me miré al espejo, y vi un rostro que ya no reconocía, cansado, traicionado, agotado de siempre estar sosteniendo a todos mientras nadie me sostenía a mí. Al día siguiente confronté a Laura. Su primera reacción fue negarlo todo, luego justificarse, luego llorar diciendo que solo eran mensajes, nada físico. No supe qué era peor, la traición o la frialdad con la que intentaba minimizar lo que había hecho. Decidí contarle a mi familia. Pensé, ingenuamente, que era el momento en que por fin podrían apoyarme, que tendría un respaldo emocional de mis padres y hermanos. Los reuní en casa un domingo, dejé a Sophie jugando en su cuarto, y les conté entre lágrimas lo que había descubierto. La respuesta fue devastadora. Mi madre me dijo que no exagerara, que los hombres también lo hacen todo el tiempo y que debía ser más comprensivo. Mi padre, seco como siempre, simplemente agregó: ¿y qué quieres que hagamos nosotros? Eso es tu problema. Mis hermanos se burlaron diciendo que seguramente yo no sabía mantenerla contenta y que por algo buscaba atención afuera. Ese día entendí que estaba solo. No solo lidiando con una esposa que me había traicionado, sino con una familia que me veía como un estorbo cuando necesitaba ayuda, y como un salvavidas cuando ellos eran los que se ahogaban. Los días siguientes fueron una pesadilla, silencios incómodos en la casa, Laura intentando probarme que podía cambiar mientras yo apenas podía mirarla a los ojos, y una familia que, lejos de apoyarme, se distanció aún más, como si mi dolor fuera un problema incómodo que preferían ignorar. Lo que no imaginaban es que con el tiempo las cosas iban a invertirse. El que hoy necesitaba ayuda era yo, sí, pero pronto serían ellos quienes vendrían a tocar mi puerta. Y ese día, yo tendría que decidir si repetía la historia de siempre, o si por primera vez en mi vida me ponía a mí mismo en primer lugar. Después de la conversación con mi familia me quedé con un vacío mucho más grande que el que Laura había dejado con su traición. Una cosa es que tu pareja te falle, otra muy distinta es confirmar que las personas que te criaron jamás te verán como alguien digno de apoyo. Era como si me hubieran arrancado de raíz la ilusión de pertenecer a un lugar seguro. Laura intentaba recomponer las cosas. Me preparaba cenas, me dejaba notas en la mesa con frases como «te amo, no quiero perderte» y trataba de pasar más tiempo con Sofía, como si con eso pudiera borrar el dolor. Pero yo no podía dejar de recordar esas palabras escritas a Marcos: «Ojalá fueras tú el papá de Sophie». Esa frase me golpeaba cada vez que veía a mi hija dormir, inocente, sin imaginar el desastre que había en la relación de sus padres. Yo pasaba mis noches revisando una y otra vez las capturas de los mensajes, intentando convencerme de que no estaba exagerando. Me sentía atrapado. Si seguía con Laura, tenía que vivir con esa herida. Si la dejaba, Sofía crecería en un hogar roto. En medio de todo, mis padres desaparecieron del mapa.
Durante semanas no recibí ni una llamada, ni un mensaje. Mis hermanos seguían con sus vidas, fiestas, viajes, gastos absurdos. Y yo ahí, trabajando horas extras para pagar la hipoteca y la escuela de Sofía, mientras lidiaba con una tensión insoportable en mi propio hogar. Un sábado, Laura me pidió que fuéramos a terapia de pareja. Decía que quería recuperar lo que teníamos, que estaba dispuesta a todo. Yo acepté, pero en realidad lo hice más por Sofía que por nosotros. Las sesiones eran un carrusel de emociones. Un día salía pensando que tal vez podíamos reconstruir algo, al siguiente terminaba más enojado y resentido que antes. Fue en una de esas sesiones donde entendí algo crucial: mi problema no era solo con Laura, también con la forma en que había permitido que mi familia dictara el valor que yo tenía. Me di cuenta de que llevaba años intentando ganarme su reconocimiento, y que ahora que lo necesitaba, me habían dado la espalda sin dudarlo. Ese mismo mes recibí la llamada que encendería la chispa de todo lo que vendría después. Era mi hermano mayor, David. No me llamaba para saber cómo estaba ni para ofrecer ayuda, me llamó porque había perdido su trabajo y necesitaba que lo recomendara en la empresa donde yo trabajaba. Me lo pidió con toda la frescura del mundo, sin mencionar ni una sola palabra sobre la situación que yo estaba atravesando. Recuerdo que colgué el teléfono con un nudo en la garganta. Por un lado, quería gritarle lo egoísta que era, recordarle cómo me había humillado cuando conté lo de Laura. Por otro, esa vieja costumbre de ser el responsable me jalaba a querer ayudarlo de todas formas. Esa lucha interna me dejó sin dormir esa noche. Lo irónico es que apenas unas semanas después mi padre también apareció, pero no para preguntar por Sofía o mi matrimonio, quería que lo ayudara a organizar unos papeles de impuestos porque yo era el único que entendía esas cosas. Yo estaba al borde de la quiebra emocional. Sentía que todos venían a mí cuando necesitaban algo, pero cuando yo estuve en el suelo, nadie se inclinó siquiera a ofrecerme una mano. Y lo peor era que aún no había llegado lo más duro: la traición de Laura iba a tomar un giro inesperado que reventaría cualquier ilusión de estabilidad que me quedaba. Después de semanas de terapia y promesas, empecé a notar ciertos comportamientos raros en Laura otra vez. Había dejado el celular boca abajo sobre la mesa, llevaba el volumen de las notificaciones al mínimo y se encerraba más tiempo del normal en el baño. Cuando le preguntaba, me respondía con evasivas: «Estás paranoico, no confías en mí, ¿cuánto tiempo vas a seguir castigándome por algo que no pasó?». Quería creerle. Parte de mí estaba desesperada por agarrarse a la idea de que podíamos salvar lo que quedaba, pero otra parte me gritaba que no bajara la guardia. Y tenía razón. Un viernes, después de dejar a Sofía con mis suegros, Laura me dijo que iba a una cena con unas amigas del trabajo. No me dio mayores detalles. Yo estaba cansado, pero algo en mi interior me decía que la siguiera. Así que tomé el coche, esperé a que ella saliera y la seguí discretamente. El corazón se me salió del pecho cuando vi que no fue a ningún restaurante ni a ninguna reunión de amigas, se metió en un motel de carretera. Y no lo hizo sola. Apenas unos minutos después entró Marcos, el mismo tipo con el que había tenido esos mensajes meses atrás. Recuerdo que me quedé paralizado en el asiento, con las manos temblando en el volante. Todo mi cuerpo quería estallar, pero algo en mí se apagó por completo. No lloré, no grité, solo sentí un vacío helado que me recorrió entero. No entré. No hice un escándalo. Solo tomé fotos desde lejos, suficientes para no dejar dudas. Cuando Laura volvió esa noche, fingí estar dormido. Al día siguiente le mostré las fotos. Se quebró en llanto, me rogó, me dijo que había sido un error, que no quería perderme. Yo la miraba y pensaba en la primera vez que le conté a mi familia lo de los mensajes, en cómo me juzgaron, en cómo me dejaron solo. Y entendí que había estado luchando por algo que ya estaba muerto. Empecé a mover papeles de separación. No podía seguir con alguien que había cruzado la línea 2 veces. Mi prioridad pasó a ser Sofía, que sufriera lo menos posible, que tuviera estabilidad y que no sintiera que su mundo se derrumbaba. Irónicamente, mi familia reaccionó peor que la primera vez. Cuando supieron que iba a separarme, me criticaron durísimo. ¿Cómo vas a dejar a tu hija sin mamá presente? Como si yo la fuera a alejar de ella. ¿De verdad vas a tirar todo por algo que hacen todos los matrimonios? Eres un egoísta,
Piensa en la familia primero. La hipocresía me hervía la sangre. Nadie pensó en Sofía, nadie pensó en mí. Solo en cómo mi decisión los incomodaba a ellos y su imagen de familia. Me aislé. Dejé de contarles mis problemas. Avancé con el proceso legal en silencio, mientras Laura se debatía entre amenazas de quitarme a Sofía y súplicas de reconciliación. Fue una etapa brutal. Me aferraba al trabajo, a mi hija, y a una rutina que apenas me sostenía en pie. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría la dinámica por completo, la primera desgracia fuerte en la vida de uno de mis hermanos. Y como siempre, adivina a quién recurrieron. Fue David, mi hermano mayor, el que cayó primero. Después de meses desempleado, empezó a meterse en deudas. Todo comenzó con pequeños préstamos que pedía a amigos, pero luego pasó a usar tarjetas de crédito como si fueran dinero gratis. Cuando el banco le congeló las cuentas, se apareció en mi casa con una cara de desesperación que nunca le había visto. Yo acababa de firmar los primeros papeles de la separación con Laura. Estaba emocionalmente agotado, durmiendo 4 horas por noche y con la mente en 1000 lugares a la vez. Abrí la puerta y lo encontré ahí, pálido, sudando, casi suplicante. «Hermano, necesito que me ayudes». Esas fueron sus primeras palabras. Ni un «¿cómo estás?», ni un perdón por no estar cuando me necesitabas. Nada. Me explicó que debía más de lo que ganaría en un año y que si no pagaba al menos una parte, podía terminar en un juicio. Me pedía que le prestara dinero, y no una suma pequeña, quería que yo hipotecara la casa para sacarlo del problema. No pude contener la risa irónica. Justo él, el mismo que me había dicho en la cara que, seguro yo no sabía mantener a mi mujer contenta, ahora venía a pedir que pusiera en riesgo el techo de mi hija para salvarlo de sus malas decisiones. Le dije que no. Claro y directo. Y ahí estalló. Me gritó que era un egoísta, que la familia está para ayudarse, que si los roles se invirtieran él no lo dudaría. Yo lo miraba y pensaba, mentiroso. Cuando yo estuve en el suelo, todos se hicieron humo. La conversación terminó en insultos. Lo eché de mi casa. Esa noche me costó dormir, no porque me pesara haberle dicho que no, sino porque por primera vez en mi vida había puesto un límite. Pero el asunto no terminó ahí. A los pocos días mi madre me llamó llorando, diciendo que cómo podía dejar a mi hermano de sangre en la calle. Que ella me había criado para ser un hombre responsable y que estaba decepcionada de mí. Mi padre, como siempre, fue más duro, me dijo que si dejaba caer a David, estaba rompiendo la familia. Yo ya no era el mismo. El dolor con Laura me había endurecido, y no iba a dejar que la culpa me manipulara otra vez. Les contesté que la familia ya estaba rota desde antes, cuando nadie me sostuvo a mí. Silencio al otro lado de la línea. Mientras tanto, Laura aprovechaba cada fisura para intentar acercarse. Me decía que veía en mí a un hombre más fuerte, más decidido, y que quería volver a enamorarse de ese hombre. Yo solo sentía repulsión. Me parecía irónico que justo cuando empezaba a poner límites, todos los que me habían usado o traicionado intentaran arrimarse otra vez. El conflicto escaló al punto de que mis padres dejaron de hablarme por semanas. Los pocos mensajes que recibía eran cadenas de reproches, que estaba amargado, que me estaba aislando, que iba a terminar solo. Y tal vez tenían razón en parte, pero por primera vez sentía que estaba defendiendo algo mío, mi paz, mi dignidad, el futuro de Sofía. Lo que no sabía era que ese iba a ser solo el inicio. Porque después de David, la siguiente en caer sería mi hermana menor, Carla. Y su situación no sería solo de dinero, arrastraría un problema mucho más oscuro que pondría a toda la familia en jaque. Carla siempre había sido la niña mimada de la familia. La menor de los 3, la que nunca tuvo responsabilidades reales porque todos la cuidábamos, especialmente yo. Mientras David se creía el líder y yo cargaba con la etiqueta de responsable, ella era la que podía equivocarse sin consecuencias. Una tarde, mientras recogía a Sofía de la escuela, me encontré con Carla esperándome afuera de mi casa. Nunca hacía eso, así que supe de inmediato que algo iba mal. Estaba demacrada, los ojos hinchados de llorar, y lo primero que hizo fue abrazarme con desesperación. «Hermano, no sé a quién más acudir», me dijo entre sollozos. Me senté con ella en la sala y me contó lo que pasaba.
Resulta que llevaba meses saliendo con un tipo que, desde el principio, a todos les habría olido a problema. Mucho mayor que ella, sin trabajo fijo, con un historial de broncas y peleas. Carla, en su típico romanticismo ingenuo, pensó que podría cambiarlo. Lo que cambió fue su vida. El hombre la metió en deudas, la manipuló emocionalmente y, lo peor, empezó a maltratarla. Nunca lo dijo en casa por miedo a que la juzgaran, porque nuestra familia es experta en eso, no ayudan, pero sí señalan con el dedo. Cuando me confesó que había recibido amenazas de ese tipo, entendí la gravedad. Me pidió que la dejara quedarse en mi casa unos días, porque tenía miedo de que él apareciera en su departamento. No lo dudé. A diferencia de lo que hice con David, con Carla sentí que tenía que protegerla. No era una deuda de tarjetas, era su seguridad. Sofía estaba en casa, pero yo preferí cargar con la incomodidad de tener a mi hermana allí que arriesgarme a que algo peor pasara. Durante esos días, Carla se quebraba constantemente. Yo la escuchaba llorar en la habitación de huéspedes, mientras Laura aprovechaba cualquier oportunidad para reclamarme por mensaje: primero tu hermano, ahora tu hermana, y yo aquí sola con mi dolor. Irónicamente, Laura me celaba de mi propia hermana, como si ayudarla fuera una forma de abandonarla a ella. Esa actitud solo me confirmaba lo correcta que era mi decisión de separarme. Un sábado, mientras cocinaba con Sofía, el tipo apareció en mi puerta. No sé cómo encontró mi dirección, pero empezó a golpear la puerta y a gritar el nombre de Carla. Mi hija se asustó tanto que corrió a esconderse detrás de mí. Llamé a la policía de inmediato, pero en esos minutos de espera sentí un miedo brutal, no por mí, sino por Sofía. La policía se lo llevó con una advertencia, pero Carla estaba destrozada. Esa noche me confesó que tenía miedo de que, si volvía sola a su departamento, él regresara. Yo me debatía entre protegerla y cuidar la estabilidad de mi hija. Lo peor vino cuando mis padres se enteraron. En lugar de agradecerme por ayudar a Carla, me acusaron de sobreprotegerla y de querer hacerme el héroe. Mi madre incluso insinuó que Carla estaba exagerando todo para llamar la atención. Ese comentario me enfureció más que cualquier cosa, ver cómo desestimaban el dolor real de mi hermana solo porque era incómodo enfrentarlo. Carla, rota y confundida, me dijo algo que nunca olvidaré. Eres el único que me ha ayudado, pero no quiero que tu hija sufra por mi culpa. Esa noche me quedé despierto, pensando en cómo siempre terminaba en medio de los incendios que los demás provocaban, siendo yo el que tenía que cargar con el humo. Y, sin embargo, no podía simplemente darle la espalda a Carla como ellos me la dieron a mí. No sabía que esa decisión marcaría otro quiebre, porque mis padres, al ver que me negaba a soltarla, decidieron intervenir de una manera que no esperaba. A los pocos días de que Carla se quedara en mi casa, recibí una llamada de mi madre. No fue una llamada tierna, ni de preocupación. Fue casi una orden. Trae a tu hermana aquí. Ella tiene que estar con su familia, no contigo. Tú ya tienes suficientes problemas con tu separación, no puedes cargar con ella también. Me quedé en silencio unos segundos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su familia, decía, como si yo no formara parte de esa familia. Como si cuidar de Carla no contara, porque no seguía sus reglas. Le respondí que Carla estaba a salvo conmigo, que no iba a devolverla a un entorno donde la iban a culpar más que protegerla. Eso encendió la chispa. Mi madre explotó, diciendo que yo estaba dividiendo a la familia, que me creía mejor que ellos, que estaba criando a Sofía para que pensara que podía darle la espalda a los suyos. Esa misma tarde, mis padres y David se presentaron en mi casa sin avisar. Fue como una emboscada. Carla estaba en la sala con Sofía viendo caricaturas, y de repente la tensión se volvió insoportable. Carla, recoge tus cosas, dijo mi padre con ese tono autoritario que siempre usó para controlarnos. No, respondió ella con voz temblorosa. No seas ingrata. Intervino David. Mamá y papá saben lo que es mejor, no él. Me puse frente a ellos, literalmente bloqueando el paso. Sentí el corazón acelerado, pero no iba a ceder. Les dije, con toda la calma que pude. Carla se queda aquí hasta que ella decida lo contrario. No voy a permitir que la manipulen ni que la culpen más. La discusión subió de tono.
Mis padres me acusaron de ponerme contra la familia. David me llamó traidor. Yo, por primera vez en mi vida, les grité de vuelta. Les recordé cómo me dieron la espalda cuando descubrí la infidelidad de Laura, cómo me hicieron sentir que mi dolor no valía nada, cómo me exigieron que ayudara a David con sus deudas mientras me ahogaba con las mías. Carla lloraba, Sofía estaba abrazada a ella, y esa imagen fue la que me dio la fuerza para terminar la conversación con una frase que jamás pensé decirles. Si para ustedes ser familia significa usarme y abandonarme, entonces no quiero ser parte de eso. Hubo un silencio sepulcral. Mis padres se miraron, heridos en su orgullo, y se marcharon sin despedirse. Esa noche, Carla me agradeció entre lágrimas. Me dijo que nunca había visto a alguien enfrentarse así a mis padres, que siempre habían sido una pared inquebrantable. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba rompiendo cadenas que me habían atado desde niño. Pero también supe que aquello tendría consecuencias. Porque mi familia no era de las que aceptaban un no sin cobrar revancha después. Y efectivamente, la revancha llegó, de la forma más hipócrita y descarada posible. Pasaron semanas de silencio absoluto. Mis padres dejaron de llamarme, David ni siquiera me enviaba mensajes, y hasta algunos primos con los que apenas hablaba me eliminaron de redes sociales, como si yo fuera el villano que había roto la unidad familiar. Yo estaba enfocado en mi hija, en la separación con Laura, que ya era prácticamente un hecho, y en ayudar a Carla a estabilizarse. Poco a poco ella empezó a retomar control de su vida, cambió de número, buscó terapia y hasta consiguió un nuevo empleo. Verla levantarse, aunque con heridas, fue un alivio que me hizo sentir que al menos algo de todo el caos había valido la pena. Un día, mientras regresaba del trabajo, encontré a mis padres esperándome en la puerta de mi casa. Yo ya estaba preparado para otra confrontación, pero me sorprendió verlos con una actitud completamente distinta, casi suplicante. «Hijo, necesitamos hablar», dijo mi madre, con una voz que rara vez usaba. Me contaron que David, desesperado por sus deudas, había cometido un error grave, se había metido en un negocio fraudulento que ahora lo tenía metido en problemas legales. Podía ir a la cárcel si no resolvía pronto. Lo irónico era que, después de toda la furia que habían descargado contra mí, ahora me pedían que ayudara a salvar a tu hermano, porque tú eres el más sensato, el único en quien podemos confiar. Sentí un fuego arder en mi pecho. Era exactamente la misma dinámica de siempre, yo era invisible cuando sufría, pero imprescindible cuando ellos estaban contra la pared. Me pedían que pusiera dinero, tiempo y hasta mi reputación laboral en riesgo para rescatar a alguien que nunca movió un dedo por mí. Los miré fijamente y les dije algo que había practicado en mi cabeza cientos de veces. Cuando yo descubrí que mi esposa me engañaba, ustedes se rieron. Cuando les pedí apoyo, me dijeron que era mi problema. Cuando David me humilló, me pidieron que lo ayudara. Cuando Carla estaba en peligro, me acusaron de dividir a la familia. ¿Y ahora vienen aquí a pedirme que salve al mismo hermano que me escupió en la cara? Mi padre, terco como siempre, intentó jugar la carta de la autoridad. Somos tu familia. La sangre manda. Le respondí con calma, pero con una firmeza que hasta me sorprendió a mí mismo. La sangre manda cuando hay amor, respeto y apoyo mutuo. Lo de ustedes no es familia, es una cadena. Y yo ya me liberé. Los dejé parados en la puerta. No les grité, no les cerré de golpe, simplemente cerré con llave y abracé a Sofía, que había escuchado parte de la conversación desde el pasillo. Me miró con esos ojitos enormes y me dijo algo que terminó de sellar todo. Papá, tú eres mi familia. Esa noche lloré. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez entendí que no necesitaba su aprobación, que ya no tenía que ser el responsable que cargaba con todos. Mi responsabilidad ahora era conmigo mismo y con mi hija. A partir de ahí, mi relación con mis padres y con David quedó rota. No me arrepiento. Con Carla mantengo contacto y la apoyo, pero siempre recordándole que la fortaleza que encontró también es suya, no solo mía. Y cada vez que la vida me pone a prueba, recuerdo ese momento en la puerta, cuando por fin pude decir no sin miedo. Porque al final, lo que descubrí es que a veces la familia que realmente importa no es la que te toca por sangre, sino la que eliges cuidar y la que te cuida de vuelta.